Bueno, pues muchas gracias, señora Rebeca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, con la que vamos a concluir este foro iberoamericano. Y quería, antes que nada, después de 2 días de trabajo, hemos elaborado un pronunciamiento que me gustaría hacerle llegar de parte de todos los participantes aquí en el foro. Si le parece bien, se lo voy a leer en un momentito, es bastante corto. Es un pronunciamiento por una prensa libre e independiente en América Latina. Y dice así: los participantes en este foro de reflexión sobre el periodismo queremos resaltar el valor y el compromiso de los periodistas latinoamericanos que se han erigido en la primera línea de defensa de la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Estos colegas aplican un método periodístico basado en la ética y la independencia, que a pesar de las transformaciones de la industria que por todos conocida, sigue teniendo mucha vigencia. Día a día estos periodistas generan la información que impulsa el desarrollo social, político y económico que América necesita para combatir la pobreza, la desigualdad, la violencia, la corrupción, la impunidad, la injusticia y el populismo. Las vidas de millones de personas se ven lastradas por estos problemas y el ejercicio de un periodismo libre y responsable ayuda a mejorarlas. La Asociación de Periodistas Europeos, organizadora del foro con el apoyo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, se adhiere a la causa de estos periodistas y los medios que los acogen e invita a las instituciones y gobiernos de Europa y Latinoamérica a hacer lo mismo. La defensa de los principios democráticos de la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información, en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible, son hoy más necesarios que nunca. Antigua, Guatemala, 13 de noviembre de 2018. Nos gustaría que mañana pasado pudiese hacer llegar este pronunciamiento a los jefes de Estado y Gobierno que se reunirán aquí en la cumbre. Y entonces, durante estos 2 días hemos estado aquí hablando mucho sobre periodismo, también sobre la salud de la democracia. La debilidad de las instituciones y el populismo. ¿Cómo ve usted esta deriva, digamos, política en América Latina? No, yo creo que todos compartimos una gran preocupación, ¿no? Los datos del último Latinobarómetro realmente son todavía más preocupantes, porque la tendencia a la baja en términos de la confianza de la población en las instituciones democráticas ha seguido, ¿no? Entonces, la confianza en el gobierno, en los parlamentos, en el poder judicial, en la policía, son extremadamente bajas. Creo, no recuerdo de memoria, pero alrededor de solo el 22% de los ciudadanos de la región, estos son promedios y obviamente hay diferencias entre los países, pero solo el 22% de los ciudadanos de la región tienen confianza en las instituciones. Y si indagamos un poco más con otros estudios que ha hecho el Latinobarómetro, yo creo que hay un fenómeno que nos debe preocupar para la democracia igualmente, que es la desconfianza interpersonal. No es solo la desconfianza en las instituciones democráticas, sino la desconfianza de los unos con los otros, que también pone un obstáculo muy serio a un proyecto de sociedad común. La mayoría, yo creo que comparado con las cosas que yo he visto de los otros continentes, que también hacen esta pregunta, Latinoamérica en este momento tiene el nivel más bajo de confianza interpersonal de todos los estudios que se han hecho en esta dirección. La gente solo confía en los miembros de su familia y en los amigos muy cercanos. No confía en el otro, no confía en el vecino. Y por tanto, ahí tenemos un caldo de cultivo muy claro, precisamente para las fórmulas populistas y también autoritarias. El segundo fenómeno de gran preocupación en la dirección de lo que dices, yo creo que es la enorme polarización que estamos viendo en la región. Y eso no se está dando solo en América Latina. El gráfico que vi sobre Estados Unidos en las últimas elecciones es realmente preocupante, ¿no? Está desapareciendo el centro. Digamos, el centro democrático tiene una debilidad seria. Y yo creo que para que un
sistema democrático funcione, no solo tiene que haber pluralidad, sino que no puede haber solo polarización. Si usted solo tiene, en términos de participación, los extremos, entonces usted tiene una gran parte de la población que no se ve representada tampoco en las opciones por las que tiene que optar. Y yo creo que ese fenómeno de polarización en la región también debe llamarnos a una reflexión. En una reunión que hubo hace pocos días en Madrid, yo llamé a una autocrítica de los que nos sentimos muy demócratas y también mucho más capaces de lograr acuerdos, digamos, en el espectro político, independientemente de dónde estamos. Yo no sé cómo lo queremos llamar, pero aquellos que entendemos que el ejercicio de la política tiene que representar a más, no solo a los que son de un determinado grupo. Y me llamó la atención de que esa autocrítica no la vi, digamos, en el resto. Se hablaba mucho de la crisis de la democracia representativa, de la desaparición del centro, pero no hay una autocrítica. Y yo creo que parte de la autocrítica que debemos hacer es que hemos caído en una reflectividad. O sea, los que creemos que somos los representantes, digamos, de esa capacidad de inclusión, de pluralismo, vemos a los otros como los enemigos de todo ello y creemos que todos los que votan o están en opciones como esa son, y los caracterizamos como tales, antidemocráticos o faltos de educación o ignorantes con respecto a la política. O sea, yo creo que también los que deberíamos representar unas opciones mucho más plurales, hemos caracterizado al ciudadano que no ha optado por esa opción, valga la redundancia, de una manera equivocada, y por lo tanto lo hemos extremizado igualmente, porque solo se puede, por tanto, identificar, aunque esa identificación haya sido en un momento determinado pasajera, nosotros solidificamos esa opción porque no le damos opción de estar mucho más cerca de nosotros. Y yo creo que esa autocrítica deberíamos hacérnoslas todos. ¿Esta autocrítica la harán mañana a lo largo de la cumbre, por ejemplo? No creo. No creo. No creo que la oigamos. Oye, si me permites hacer una anotación, porque me parece que es muy pertinente. García Márquez quiso fundar un periódico, siempre quiso tener un periódico, y a comienzos de los años 80 estuvo muy cerca de lograrlo. Hizo estudios de factibilidad, tenía un director y todo, pero lo que más me llama la atención era el nombre del periódico, El Otro. Se iba a llamar El Otro. Mira qué nombre raro para un periódico. Obviamente en ese momento no tenía esta connotación, pero cuando yo me enteré de esa historia después de la muerte de Gabo, en este contexto me parece que todo lo que tú dices tiene una relevancia increíble. Yo creo que también aquellos que nos sentimos profundamente comprometidos con la democracia, con la defensa de los derechos humanos, con el pluralismo, hemos caído en una reflectividad que no ha contribuido a hacer un llamado mucho más amplio a aquellos que están optando por razones muy diversas y de mucha decepción probablemente con el sistema político por otras opciones que tal vez consideramos menos democráticas y menos valiosas para la sociedad. Luego el otro problema grave también es la inclusión social, ¿no? y la desigualdad. ¿Estarán presentes en la cumbre que tiene prosperidad, inclusividad, sostenibilidad? ¿Son palabras vacías o va a haber políticas concretas que salgan de esta reunión? Bueno, una de las razones por las que a nosotros nos alegró mucho cuando Guatemala escogió este lema y nosotros contribuimos en esa dirección es porque nosotros sentimos que hay que volver a enfocarse en esos problemas. La verdad es que en el 2015, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de Naciones Unidas, todos celebramos enormemente, nos pareció una agenda fantástica y tal, pero en estos 3 años poco ha pasado. Hemos estado muy distraídos con otras cosas. La geopolítica
¿verdad? Y la política entendida solo como el ejercicio político y no como la acción, digamos, en favor de estos objetivos, yo creo que ha sustituido nuestras conversaciones. Y una de las razones por las que yo creo muy valioso el que esta cumbre tenga ese lema es para reenfocar nuestra atención en las cosas que le importan a la gente. Y lo que le importa es eso. Hemos tenido una regresión en la región. No, en España y Portugal no, porque más bien están saliendo de la crisis, pero hemos tenido una regresión en términos de la pobreza y en términos de la desigualdad nos estancamos, de acuerdo a las mediciones que yo conozco. Y los que están cayendo de nuevo por debajo de la línea de pobreza son esos grupos vulnerables que apenas habían salido de la pobreza pero que no se habían separado notablemente. Sus características seguían siendo, como dijimos nosotros muchas veces, muy parecidas a las de los pobres, ¿no? Muchos de ellos estaban en el sector informal, sin sistemas de protección social, pero con ingresos que habían logrado superar el umbral de la pobreza, pero en realidad se parecían mucho, no eran clase media, eso es un error, ¿no? Era un grupo muy, muy vulnerable, digamos, a caer de nuevo en la pobreza. Esas regresiones se están dando y además yo creo que se está dando una percepción, digamos, de falta de futuro para muchas de los jóvenes y de las familias que habían hecho un esfuerzo enorme por tratar de estar dentro de la movilidad social que hubo durante la primera década y media que tuvo esta región. Miles de estas personas están caminando ahora a través de México, camino de la frontera sur de Estados Unidos. ¿Va a haber alguna mención a la migración? ¿Es un tema que se abordará? Sí, se abordará. La declaración tiene algunos párrafos sobre migración, muy centrados en el camino del Pacto Global sobre Migraciones que se va, esperamos, adoptar en Marrakech entre el 5 y el 7 de diciembre próximos. Y esos párrafos están incluidos en la declaración. No se hace referencia a ningún fenómeno de migración específico, pero sí hay varios párrafos sobre migración. Y se ha presentado un comunicado especial también en esta dirección, que no sabemos si va a ver la luz o no. Hay mucha discusión en el texto propuesto. Eso tendremos que esperar a mañana para saber si va a fructificar. Sí, porque el continente no se recuerda, ¿no?, unos movimientos migratorios tan amplios, ¿no? No solo aquí en el corredor centroamericano, también la situación en Venezuela ha provocado el éxodo de millones de personas. En la situación centroamericana, lo que no habíamos visto es una caravana organizada de esta manera. Pero yo no sé si este número sigue siendo el número, yo creo que sí, pero acordémonos que la frontera de Estados Unidos la cruzan 500,000 personas al año. ¿Verdad? No es, lo que no hemos visto es esto organizado y que caminen juntos, digamos, hacia la frontera estadounidense, porque todo este flujo de estos 500,000, más bien lo que trata es de ser invisible. Esta es la primera vez que tratan de ser visibles. Pero yo creo que tampoco hay que pensar que esto es un fenómeno nuevo. La migración de todo el Triángulo Norte hacia Estados Unidos ha aumentado en los últimos años. La migración neta con México es negativa en este momento. La que es la neta positiva es del Triángulo Norte. Y esto hace ya varios años, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos un fenómeno en el cual ahora, que ahora es visible, ya no invisible como se trataba antes, y que ha causado un gran impacto en términos de ver la situación de las personas, ¿no?, que están tratando de migrar hacia Estados Unidos. Y debería darse una respuesta regional a este fenómeno, ¿no? Y cada país actúa de su manera. Yo creo que el Triángulo Norte ha estado tratando de dar una respuesta regional, pero el tema de la inseguridad es realmente grave para muchas de estas familias. No es solo la oportunidad económica, sino la combinación de la oportunidad económica con la situación de la organización de bandas que reclutan jóvenes o niños, donde las familias sienten que su única opción es salir con lo que sea, con lo que tengan.
Y además en manos muchas veces de gente muy inescrupulosa, ¿no? Que organiza además rumores y situaciones, porque su modus vivendi es que el miedo haga migrar a más gente, ¿no? En la foto de familia que serán los presidentes no habrá ninguna mujer. Ninguna. Una mala noticia, Pero en ¿no? realidad no es cierto, porque vienen vicepresidentas. No, pero no habrá ninguna mujer como jefe de Estado. Sí. Pero habrán 3 vicepresidentes que son vicepresidentas, en realidad, son las 3 mujeres. ¿Es un paso atrás de la situación de la mujer en América Latina? Sí, yo creo que sí, pero no me parece que sea un paso atrás estructural. Me parece que es coyuntural, porque lo que estamos viendo en la mayoría de los países es una mayor presencia de las mujeres en los espacios políticos. Y no han llegado al espacio, digamos, a la presidencia. Pero yo veo, les digo la verdad, yo veo fracciones parlamentarias con una presencia femenina como no había visto nunca antes. Tanto así que sitúa a América Latina entre los países con más alto índice, no sé si el más alto índice de representación parlamentaria de las mujeres. Mucho de esto por las leyes de cuotas y por todas las leyes de igualdad que se aprobaron en los años anteriores. Y aún en el nivel de las alcaldías y de las municipalidades, donde como no hay cuotas hay mucha menos representación, ha habido un aumento de la participación política de las mujeres en esos puestos. Yo realmente soy bastante optimista. Yo creo que vamos a ver mujeres presidentas electas en el futuro. Creo que viene un cohorte de jóvenes que están ahí en el espacio, que están ocupando los espacios políticos. Yo no soy pesimista con respecto a esto. No me parece que sea un paso atrás estructural. Creo que hay una tensión, ¿verdad?, hoy en día entre los derechos alcanzados y una parte de la sociedad que no ha logrado, digamos, incorporarlos con naturalidad dentro de su hábitat social. Y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo, pero yo creo que el avance hacia los derechos con zigzags será inevitable. Muchas políticas económicas de países latinoamericanos son extractivas y tienen un gran impacto en el medio ambiente. ¿Hay alguna política o una iniciativa regional para atajar este deterioro? Vamos a ver. En realidad, los países extractivos son en el sur. Esa no es toda América Latina, ¿verdad? Nada más como para dejarlo claro. O sea, Centroamérica no tiene... o sea, el problema en Centroamérica es distinto que el problema en los países mineros, digamos, extractivos del sur. Y yo... parte de lo que estamos... En Centroamérica hay una industria de la madera también que es muy extractiva, ¿no? Igual que en Brasil. Sí, pero mucho menos, pero mucho menos potente. Por lo menos en mi país revertimos esa tendencia y hoy en día tenemos una cobertura forestal mayor que la que teníamos en los 80, ¿verdad? Y yo no veo, o sea, hay una cosa de explotación irracional, pero no porque haya una gran industria. Es un poco distinto, sí, me parece. Igual que hay obreros individuales, pero no hay grandes minas. Eso es lo que quiero decir, ¿no? En cambio, en el sur sí tenemos, ¿verdad?, economías mucho más basadas en los recursos naturales, ¿no? Pero precisamente por eso nosotros estamos llevando también al foro empresarial todo el tema de la sostenibilidad y estamos haciendo un observatorio en Huelva, que es una de las cosas que vamos a anunciar ahora, sobre degradación ecológica y cambio climático en la región. Yo creo que tiene que haber mucho más visibilidad de los efectos, mucha más legislación y marco legal. En la mayoría de los países se ha avanzado en parte en ello, y yo creo que esto también tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, de un diálogo informado, de decisiones informadas con las poblaciones indígenas, porque también esto aumenta la tensión entre las poblaciones indígenas
y las industrias extractivas. Y por lo tanto ahí tiene que haber mucha mediación, mucha información y mucha visibilidad. Vale. Y por último, los presidentes de los dos grandes países latinoamericanos, Brasil y México, nuevos presidentes electos, Bolsonaro y López Obrador, no estarán aquí mañana. Es posible que Maduro y Ortega tampoco estén. Ortega sí está. Ortega sí está. ¿Maduro? Viene la vicepresidenta. La vicepresidenta. ¿Resta peso a la cumbre, no, estas ausencias? Bueno, a mí eso, perdónenme que les diga, pero me da un poco de reacción. Porque entonces ahora la cumbre no se puede hacer si hay nuevos presidentes viniendo, que es lo normal en una región que ahora tiene ciclos electorales. Entonces digo, si eso fuera el caso, digo, la Unión Europea tendría que esperar no sé cuántas veces a que también sus elecciones, porque vienen unos y se van otros. Vienen los dos presidentes de Brasil y de México que están en ejercicio, que son los que tienen que venir. De ahí no pueden venir los que no están en ejercicio. Entonces ahora nosotros tenemos que poner la cumbre para cuando, ¿qué? Cuando estén electos todos en el ciclo electoral de un año, nunca habrá un momento en que no haya un presidente que venga y un presidente que se vaya. Entonces a mí me parece, a mí me da, perdón que les diga, pero la primera crítica era que no venían los grandes. Vienen los grandes. Entonces ahora es, no, pero vienen los que van a salir. Entonces ahora vamos a tener que negociar con los que... Yo realmente eso no lo entiendo muy bien. A mí me parece que lidiaremos con los que estarán en ejercicio cuando estén en ejercicio, ¿verdad? Y lo importante de lo que yo puedo decir es que de lo que nosotros sabemos y de lo que tenemos, hay un compromiso mucho más institucional hoy que solo los que están en el ejercicio, ¿verdad? Hay más institucionalidad en el espacio iberoamericano. Y a mí me parece que eso hay que celebrarlo. Mal haríamos nosotros de hacerlo diferente, ¿no? Pues muchísimas gracias por clausurar este foro, por sus respuestas y mucha suerte mañana y pasado mañana. Muchas gracias.